Buenas noches, mi nombre es Leonardo Tello, anciano de la Misión Bíblica Bautista Dulus y profesor del curso de Fundamentos de la Fe número 2. La semana pasada estuvimos viendo lo que era la clase de amartología a la doctrina del pecado. Esta vez vamos a estar viendo la clase de antropología, lo que es la doctrina del hombre, y vamos a estar viendo algunos versos bíblicos, vamos a estar viendo algunas posturas, vamos a estar viendo acerca de qué tiene que decir las escrituras con respecto a la antropología bíblica, ¿no? La constitución del hombre y muchos aspectos importantes con respecto a esto. Así que vamos a ir a nuestra PPT que pueden ver ahí en pantalla. Vamos a ir viendo algunos conceptos importantes. ¿Qué es la antropología? ¿A qué se dedica la antropología y específicamente la antropología bíblica? Así que vamos a ver unas cortas definiciones. Según la ciencia, es el estudio del ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es el rasgo único no biológico. Ahora cabe resaltar que este concepto está sesgado con respecto a percepciones o la percepción que se tiene del ser humano, que dicho sea de paso, para las mentes no bíblicas es producto de la evolución y de ancestros primitivos. Entonces, la teoría de la evolución, el pensamiento eh, de la ciencia no bíblica, ¿no? Trata de ver la antropología de este plano evolutivo, donde el ser humano procede o viene o ha sido sus ancestros, ¿no? La línea del punto de partida, por decirlo así, proviene de ancestros primitivos, ¿no? Del Homo sapiens, del Homo erectus, pero no se basa esa ciencia en lo que dice las escrituras. Sin embargo, la antropología bíblica nos da como revelación eh, la relación que tiene el hombre, o básicamente la antropología bíblica estudia la relación que tiene el hombre consigo mismo, con el mundo, con Dios, y todo esto es basado en la suficiente palabra de Dios. Vamos a ver otro aspecto más acerca de la terminología bíblica. Como la vez pasada estuvimos viendo la terminología bíblica del pecado con respecto al Antiguo y el Nuevo Testamento, esta vez también vamos a hacer lo mismo de la antropología bíblica con respecto a la terminología, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos que la palabra Adán proviene de la raíz hebrea, que significa de la tierra o tomado de la tierra roja, y este término es genérico para el hombre y para la humanidad. Este vocablo en hebreo tiene que ver, es siempre usado para referirse al hombre o a la humanidad. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. La palabra Ish eh, significa hombre, implica la fortaleza, el vigor de mente, de cuerpo, y también significa marido en contraste a la mujer, que en hebreo es Isha, ¿no? Y eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 23, capítulo 3 de Génesis y el versículo 6. También vemos la palabra Enosh y significa sujeto a corrupción, mortal, y curiosamente ese término se usa hasta después de la caída, no antes de ella, ¿no? Y la palabra Geber significa poderoso, belicoso y es usado en Éxodo capítulo 10, versículo 11, Éxodo capítulo 12, versículo 37. Vamos a ver esos pasajes. Éxodo capítulo 10, versículo 11. Y dice lo siguiente: no será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís, y los echaron de la presencia del faraón, ¿no? Éxodo capítulo 10, versículo 11, y ahí vemos estas palabras aquí, en lo que es varones, para referirse a el vocablo quemar. Éxodo capítulo 12, versículo 37, y vemos aquí el término: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también se utiliza ese término de personas fuertes o de personas belicosas.
¿Qué más podemos observar aquí? En el Nuevo Testamento también el vocablo es utilizado en dos vocablos muy sencillos, ¿no? Y muy usados comúnmente. El primero es antropos, ¿no? De ahí se deriva nuestra palabra antropología, ¿no? De la palabra antropos, en el vocablo griego, en el Nuevo Testamento. Y el vocablo aner. Eh, Antropos habla del sentido de la humanidad sin tener en cuenta el sexo, ¿sí? Puede ser mujer o varón, ¿no? Y Mateo utiliza ese término cuando Jesús se refiere en Mateo capítulo 4 a que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y no se estaba refiriendo exactamente a hombre como varón, sino generalizando tanto mujer como varón en Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, refiriéndose a ambos sexos. En unos pocos pasajes se usa en un sentido más restringido en contraste con la mujer, y es algo similar al término que habíamos visto en Ish. Ish para hombre, Isha para mujer, y en algunos sentidos más restringido se usa la palabra antropo solamente para referirse al hombre como marido de la mujer, como se usa en Mateo 19, versículo 3. Vamos a ver cómo se utiliza ese vocablo allí. Mateo 19, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre, antropos, repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿No? Ahí vemos el uso del vocablo antropos allí. Aner también se usa para hombre en distinción de una mujer, ¿no? Y ahí vemos el pasaje de 1 Corintios 11:3. Por ello es el término comúnmente usado para marido. El hombre de una mujer es su marido, ¿no? Ahí José, Aner de María, ¿no? José, marido de María. Ahí se utiliza también ese vocablo. Y en 1 Corintios capítulo 11, capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y ahí la palabra varón se utiliza el vocablo aner para referirse a marido de una mujer. Entonces, ahí hemos visto la terminología bíblica y vemos cómo Dios puede revelarnos algunas cosas de la conducta humana y del carácter del ser humano, en lo que es su fisonomía, en la forma en que Dios lo creó, cómo estipuló las cosas. Con respecto a estos, en estos términos podemos encontrar esas verdades encerradas. ¿Qué más podemos observar? Vamos ahora al segundo punto, que es la creación del hombre. Y esto es interesante poder observarlo aquí. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 27 y vamos a ir viendo algunos puntos importantes con respecto a la imagen y la semejanza de Dios en el hombre, o como se dice, el imago Deo, ¿no? Es la imagen y la semejanza de Dios plasmada en él. Vemos aquí tres aspectos importantes con respecto a la imagen y la semejanza de Dios para con el hombre, y es en su semejanza moral, en su semejanza social y en su semejanza mental. ¿No? Vamos a leer el texto bíblico para poder observar esto de cerca. Y dice versículo 26, versículo 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahí es importante llegar a comprender, a entender, a recordar también, ¿no? Que la imagen y la semejanza de Dios no comprende el hecho de que nuestro cuerpo físico es semejante al de Él, porque sabemos que nuestro Dios es espíritu, ¿no? Y la segunda persona de la Trinidad se reencarnó tomando forma humana,
Pero nuestro Dios no es incorpóreo, no tiene un cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere con la imagen y la semejanza que el hombre replica de Dios? Bueno, se refiere a estos tres aspectos en conjunto que son muy importantes poder observarlos. El primero es moral. Antes de la caída, Adán y Eva fueron creados en justicia y en perfecta inocencia. ¿Sí? Algunos yerran al decir en perfección. Bueno, si Adán y Eva hubiesen sido perfectos, ¿no? Entendiendo la palabra perfecto como lo entendemos ahora, sin ningún tipo de defecto, pues ellos obviamente no hubiesen pecado. Ellos fueron creados en perfecta inocencia y en justicia, replicando así el carácter de su creador, que es un Dios justo y obviamente santo, en santidad, en pureza, en integridad, y ellos replicaban antes de la caída esta semejanza de Dios, ¿no? Eso también implica porque moralmente tenían la capacidad de ejercer dominio sobre lo que Dios le había dado como trabajo, como ser Señor sobre algo, y eso también replica la imagen y la semejanza de Dios en su soberanía, ¿no? El ser humano era soberano sobre la, el huerto de Edén, sobre los animales, y esto replicaba o hacía eco, por decirlo así, de la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluyendo a Adán y a Eva, ¿no? Eh, Adán y Eva replicaban de forma justa la justicia y la perfecta inocencia de nuestro Dios, ¿no? Ya hemos hablado las semanas pasadas que Dios conoce el pecado y la relación que tiene con el pecado es solamente de teoría, más no práctica. Dios tiene el conocimiento del mal, pero Él no practica el mal, ni concibe el mal en su mente, solamente lo entiende por teoría, más no, Él no practica. Y es uno de los misterios que Dios tiene dentro de sí. Algo también es importante reconocer aquí que Dios le entregó a los primeros padres esta capacidad de poder ejercer dominio, pero se perdió en cierta medida ese dominio porque se le entregó el dominio a lo que es el pecado, ¿no? A lo que es el pecado. La semejanza social habla del compañerismo y la comunión, y esto también refleja la imagen y la semejanza de un Dios, de nuestro Dios. Así hemos visto que nuestro Dios es un Dios muy relacional, se relaciona con el hombre desde el huerto del Edén, se sigue relacionando a través de las escrituras, a través de la oración para con los creyentes. Entonces vemos un Dios relacional, ¿no? Y vemos en el ser humano la capacidad de compañerismo, de comunión, y esto también muestra la capacidad de Dios de relacionarse con el ser humano. En tercer punto vemos la semejanza mental, y eso es el raciocinio, la elección, y la voluntad, la autoconciencia. El ser humano tiene la capacidad de razonar y llegar a conclusiones, tiene la capacidad de discernir y tener juicios de elección, ¿no? Él puede elegir lo que según su criterio tiene una autoconciencia, la conciencia puesta por Dios en él, y tiene ese concepto de la voluntad, ¿no? Puede desear hacer algo o dejar de hacerlo según sea su antojo, ¿no? Hay cierta libertad, que eso también eh, es parte de esos chispazos del atributo de Dios, de la libertad, ¿no? Y Dios es libre, Él no está atado a nada, y el ser humano en cierta medida también puede mostrar esa imagen y esa semejanza de Dios. Así que cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios, estamos hablando que el ser humano antes de la caída tenía perfecta inocencia, tenía justicia, y esa moralidad después de la caída se ha ido degradando, pero es un ser moral, ¿sí? Y en Cristo esa moral restituida otra vez, ¿no?
tiene la capacidad de socializar con otros seres, de tener compañerismo y comunión, ¿no? En otros, y vemos el ser humano a escala que tiene relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones de compañerismo, relaciones de matrimonio con otros seres humanos, con otros congéneres, ¿no? Entonces vemos ahí también la imagen de la semejanza de Dios y el hecho volitivo de poder tener voluntad para decidir y elegir y un tema de elección. También lo vemos eso también como tributo en la persona de Dios. ¿Qué más vemos? Bueno, ahí vemos unas imágenes, ¿no? El raciocinio en la parte inferior eh, izquierda. Vemos también en la parte derecha, la sección derecha, el hecho de pensar para poder tomar una decisión. Y el compañerismo en la parte superior derecha. Y podemos observar cómo el ser humano tiene esas capacidades, ¿no? Dotadas por Dios. Punto B, con respecto a la creación del hombre. Y vemos también aquí que Adán fue hecho con el soplo de Dios, ¿no? Con el soplo de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice claramente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Eh, y aquí vemos dos cosas importantes, aquí, dos cosas importantes que deberíamos reconocer y pensar, y dos aspectos interesantes. Vemos aquí la parte material y inmaterial, eso vamos a hablar más adelante, pero vemos que aquí Dios le hace un recordatorio de dónde procede el ser humano, ¿no? Procede de la tierra, y que sin el hálito de Dios simplemente es barro. Y creemos nosotros de forma literal que esto, lo que narra Génesis capítulo 2, versículo 7, fue exactamente como Dios hizo las cosas. Y Él creó al ser humano del polvo de la tierra, ¿no? Y eso lo confirma más adelante en Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando ya ocurre la caída y Dios castiga a Adán, castiga a Eva. En el versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, dice, y al polvo volverás. Entonces ahí vemos claramente cómo Dios creó del polvo de la tierra eh, al hombre y tuvo que soplar el hálito de vida en él para que sea un ser viviente, ¿no? Y ahí vemos cómo el proceso de creación sobre el hombre finalizado, porque dice claramente Génesis 2:7, que él sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre, antes no, y después del soplo sí, un ser viviente, ¿no? Bueno, vemos cómo fue creada Eva, dice, hecha de la costilla de Adán, Génesis capítulo 2, versículo 18, y vemos en el versículo 18 que dice así, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, dice. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, dice. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por esto será llamada varona, porque del varón fue tomado, y por tanto el hombre dejará padre y madre y a su madre, y se unirá a su mujer y les serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, dice Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y vemos aquí claramente cómo es que Dios hace el proceso de crear a Eva, y es procedente de Adán, y de aquí se seccionan tres puntos importantes que hay que recordar. Y vemos que en el plan de Dios, un animal no era suficiente para que Adán fuese
bien acompañado, ¿no? O sea, una ayuda apropiada, una ayuda idónea, no era un animal, sino la mujer, era la ayuda idónea, la ayuda perfecta, el complemento perfecto, el ayudador perfecto sería la mujer. En este caso ya cumple un rol muy importante en la vida matrimonial, y aquí lo podemos ver como cómo se sientan las bases del matrimonio estipulado por Dios. Así que un animal no era suficiente, y nunca será suficiente otro ser diferente a la mujer dentro del rol de matrimonio para el esposo. No hay nadie que pudiera ocupar ese lugar de la manera correcta. Vemos también que la mujer proviene del hombre, pero Dios la creó. El hecho de que provenga del hombre no le da derecho a poder subyugar a la mujer como a un ser inferior del hombre, no, de ninguna manera. Procede del hombre, pero fue creado por Dios, así que ambos, tanto Adán como Eva, tanto el hombre como la mujer, merecen la misma honra. Tienen sí diferentes roles, pero merecen la misma honra. Si son creyentes, han sido salvados de la misma forma y contienen en ellos mismos la misma dignidad por portar la imagen y la semejanza de Dios. Así que el hecho de que ella proceda del hombre no significa que es menos que el hombre, ¿no? Sino muy al contrario, hay muchos hombres que no viviríamos sin nuestras mujeres, ¿no? Y eh, para elogiar un poco a las esposas, ¿no? Génesis capítulo 2 versículo 21, bueno, ahí vemos cómo fue el procedimiento, ¿no? Hasta el 23, cómo es que Dios creó de forma sobrenatural y creó a la mujer. ¿Qué más podemos ver? Dice, bueno, en este texto también nos da bases fuertes y firmes y el orden establecido, cómo es que se da el matrimonio, cómo debiera ser el matrimonio que el Señor instituyó. Vemos que la mujer se sujeta al marido y el marido está sobre, el marido tiene autoridad, no sobre la mujer, eh, como para subyugarla, como había dicho hace un momento, sino que él es delegado mayor responsabilidad sobre su mujer, ¿no? Y sobre su nuevo hogar, el nuevo hogar constituido. Es por eso que vemos cuando en el capítulo 3 Dios no descubre, porque él ya sabía lo que iba a suceder en su omnisciencia, o en su omnisapiencia, que todo lo conoce. Vemos que a pesar de que la mujer haya sido la que tuvo el trato directo con la serpiente, y por eso se produjo todo el pecado, todo ese final desastroso, vemos que Dios habla primero con Adán y, 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 y le increpa a Adán, aunque él dice, no, la mujer que tú me diste, pero Dios va de frente a Adán. ¿Por qué? Porque él era responsable. Entonces vemos aquí cómo es que Dios constituye lo que en las bases del matrimonio, y vemos que tiene que ser de esta forma, ¿no? Aunque también vemos una interdependencia entre ambos cónyuges, y eso es importante, y vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 8 al versículo 11. Dice así la escritura: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y esta parte es importante volver a leerla, porque en el Señor dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Entonces vemos una relación de interdependencia entre ambos, ¿no? De mutuo sometimiento, como dice el capítulo 6 de Efesios, a pesar de que comparten roles diferentes, a pesar de que Dios creó primero a Adán y después a Eva, que procedía de él, de parte de su cuerpo. Dios ve a ambos como dignos por portar la imagen y la semejanza de Dios. Por eso dice,
Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Pero es importante reconocer que la finalidad de todo esto, o la cereza que sobre la torta de todo eso, se encuentra en el versículo 12. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces vemos aquí que Dios instauró el matrimonio, las bases, las dio por sentadas para poder eh, dirigirnos bajo principios bíblicos, ¿no? Aquí vemos a Adán formado de la tierra. Aquí vemos cómo la mujer ya fue creada, mientras que Adán cayó en un sueño profundo y en su labor de seguir llamando a los animales por su nombre, bueno, aparece su Eva, ¿no? Y él se asombra, dice, ¿no? Ella sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿no? Y será llamada eh, varona. Por eso que vemos en el término en hebreo para el varón Ish y para la mujer Isha, ¿no? Procede del varón también, y el vocablo, la raíz es muy similar. Y es importante poder recordar esos aspectos interesantes. En la creación del hombre también vemos la unidad de la raza humana, ¿no? Existe solo un género humano en el capítulo 3. Es capítulo 3, verso 20. Vemos aquí, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, ¿no? Y viendo hacia el futuro, Moisés cuando escribe el Pentateuco, en especial Génesis, está viendo que, y entiende, ¿no? Que Adán y Eva fueron los primeros padres y la descendencia que venían después de ellos es todos los que estamos ahora vivos en este mundo y a otros que han muerto, pero la raza humana procede de los lomos de ambos, ¿no? Y existe un solo género humano, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque el término de razas, estas castas o clases sociales, muchos, la discriminación también es originada aún por lo que es el color de la piel. Y justo leía a Ken Han hoy día en la mañana, en el libro de las respuestas, y trataba de recordar el hecho de por qué hay estas diferencias notables aún en el color de piel. Y voy a leerles algo interesante. El causante de todos estos cambios de tonalidades en la piel se refiere a un pigmento llamado melanina, ¿no? Que lo producen eh, hay unas células especiales que están en la parte basal del epidermis, se llama melanocitos. Ellos producen esta pigmentación y, y esta pigmentación tiene dos formas principales de manifestarse, y es la eumelanina, que es una tonalidad de piel de marrón hacia un negro oscuro, ¿no? Y las personas de raza morena portan esa eumelanina, y la feomelanina produce un color rojizo, ¿no? A esas personas de tez blanca, medias rojizas, hacia algunos asiáticos de color amarillo, o un tono amarillo muy bajo, pero es producto de la melanina producida por los melanocitos, ¿no? Ellos producen esta pigmentación, aunque hay algunos otros factores más que se añaden a esto, pero lo principal es la producción de melanina, que produce este color de piel. Entonces, no es que hay razas diversas, que Dios ha creado razas, sino que Dios ha creado estos primeros hombres y por la, la, eh, la creación de Dios es así. Estas pigmentaciones, eh, estas propiedades que tiene la epidermis, esta pigmentación ha ido cambiando eh, por factores también. Algunos dicen que el tejido adiposo da un color más amarillo en la piel, o los vasos y los capilares en la piel estirada también da otra tonalidad, y también, curiosamente, la exposición al sol produce también esta pigmentación. La melanina produce grandes cantidades de melanina cuando estamos expuestos al sol, y eso hace que
se forme la eumelanina, haciendo que las personas estén un poco más oscuras de lo que eran antes por estar expuestas al sol. Es curioso, ¿no? Ahí vemos que solo existe un género humano, es la raza humana, no razas, eh, como muchos plantean, sino que es la raza humana. Lo hemos visto porque Eva es la madre de los vivientes, no de toda la raza humana que viene después de ella. Pero también vemos en las Escrituras, en Hechos capítulo 17, versículo 26, Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces aquí vemos que a pesar de que hay aparentemente muchas razas, ¿no? Realmente solamente hay una y es la raza humana. Y vemos claramente aquí, ¿no? Dios como ha creado de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿no? Para que habiten toda la faz de la tierra y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Como Dios ha ordenado todo, aún estas cosas tan maravillosas que hemos leído, y es importante reconocer eso. Ahí vemos las tonalidades de piel, las razas diversas que hay, y todo este producto de las maravillas de la creación de Dios. Algunos puntos importantes. La vida es respetada a razón de que el hombre porta con su imagen y semejanza. Porque el creyente está a favor de... no, disculpen, no está a favor de la muerte, ni del homicidio, ni del asesinato, ni etcétera, etcétera. ¿Por qué no está a favor de eso? Porque claramente la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 9, versículo 6, 9:6 dice, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Así que, ¿por qué el hombre tiene valía, tiene dignidad? ¿Por qué no está mal que los hombres se levanten contra otros para asesinarlos? Porque cada uno de nosotros, los seres humanos, portamos con la imagen y la semejanza de nuestro Dios, ¿no? Punto 2, a pesar de que el pecado del hombre y su condición y que su condición es caída, este aún porta rezagos de la imagen y la semejanza de Dios, ¿no? Eso lo dice el capítulo 3, versículo 9 del libro de Santiago, ¿no? Y vemos rezagos de la imagen y la semejanza de Dios. Puede tomar el ser humano aún decisiones por ese aspecto volitivo de la voluntad de Dios, de poder tener voluntad propia para actuar, ¿no? El ser humano puede hacer eso con ningún tipo de problema, a pesar de que vive una vida de degradación moral. Tiene la capacidad, ese es uno de los regalos que Dios ha dado a las personas, y es la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, ¿no? Punto 6 dice, la transmisión de la imagen y la semejanza de Dios es traspasada a cada ser humano que nace en este mundo. Eso es algo importante que observar. Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3 dice, y después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y dijeron, Jehová, Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo y a celebrarme fiesta en el desierto. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Perdón, estaba leyendo otro texto. Perdón. Disculpen, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a imagen y semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a semejanza conforme a su imagen y le llamó su nombre Set. Y vemos
esta frase de la imagen y conforme su semejanza, vemos que la imagen y la semejanza de Dios es transmitida de forma hereditaria, porque así lo estipuló Dios, a través de las generaciones posteriores, ¿no? Eh, y, y vemos que esa imagen y semejanza moral, mental, social es traspasada también a los seres humanos. Y no solamente eso, sino que ya el diseño, el patrón del diseño de los rasgos físicos van cambiando en la genética poco a poco de una generación a otra y los genes van siendo mezclados y también el proceder de los hombres va cambiando también, ¿no? Los patrones se van implantando generación tras generación. Ahí vemos, por ejemplo, una de las razones eh, por qué Dios castigó a Caín por razones que Abel, su hermano, portaba la imagen y la semejanza de Dios, pero él tomó la sangre de su hermano en sus propias manos, ¿no? Asesinándolo. ¿Qué implicaciones podemos observar? El hecho de que el ser humano porte la imagen y la semejanza de Dios tiene implicaciones muy importantes que tenemos que valorar. Y una de ellas es, y lo hemos repetido en su momento, hace que el hombre tenga valor ante los ojos de Dios. Y eso ya lo habíamos revisado. En Génesis capítulo 9, versículo 6 dice, está prohibido poder matar a un hombre porque porta la imagen y la semejanza de Dios y la vida en su sangre. Y hay una condena, porque la sociedad condena el asesinato, aún los homicidios, y el levantarse contra otro ser humano por este principio que la palabra de Dios enseña, ¿no? El ser humano porta la imagen y la semejanza de Dios y por eso es algo, estamos atentando contra la imagen y la semejanza de Dios cuando atentamos contra el prójimo, ¿no? El ser humano es valioso a los ojos de Dios y eso es importante porque obviamente portan su semejanza. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, 31. Y dice así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿no? Y se está hablando acerca, Jesús habla aquí a sus discípulos con respecto a que ellos no deberían temerles a los hombres, ni tampoco eh, tener miedo sobre la persecución o sobre lo que podría venir, porque la vida del ser humano es sumamente valiosa con respecto a que ellos portan la semejanza de él, ¿no? La semejanza suya. Mateo capítulo 12, versículo 12 también, ahí vemos nuevamente, y dice, pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y vemos que a pesar de que Dios creó a los animales, las bestias, las plantas, los seres, otros seres vivos, eh, se, en grado de importancia son diferentes al ser humano. El ser humano ha sido creado, es el único ser en el universo que ha sido creado a la imagen y la semejanza de Dios. No hay otro ser. Y eso lo hace digno, tiene el ser humano a los ojos de las escrituras, cobra cierta dignidad y también eso lo hace valioso a los ojos de Dios, ¿no? Y nosotros los creyentes deberíamos ver a cada ser humano también valioso por estas mismas razones, ¿no? ¿Qué más? El hecho de portar la imagen y la semejanza de Dios hace posible la comunión y la comunicación. Dice, Dios tiene comunión solamente con personas semejantes a Él y Dios se comunica solamente con personas semejantes a Él. Vamos a ver estos dos pasajes, Salmos 25.
Versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, ¿no? Igual, o sea, usando solamente el sentido común, vemos que Dios no se comunica con los patos, con los perros, con los animales, con las plantas. Son parte de su creación, sí. Muestran la gloria de Dios en su revelación general, sí. Pero Dios no tiene comunión con ellos, sino con el ser humano. Sea para castigar a los malos y para bendecir a los buenos, pero hay una respuesta de Dios para la humanidad. Ahí vemos que tiene comunión con las personas que son semejantes a Él y se comunica con personas semejantes a Él. Por ejemplo, 1 Samuel. Primero de Samuel capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien le oyera le retiñarán ambos oídos. Ahí es donde Dios habla con Samuel, porque Elí había fallado en su labor de sacerdote y sus hijos ya habían sido disciplinados. Pero sin embargo, Dios usa la vida de Samuel para comunicar un mensaje justamente a Elí. Y a su vez también vemos aquí que Dios tiene comunicación con personas semejantes a Él, ¿no? Otro texto bíblico para hacer un refuerzo bastante apropiado con respecto a esto. Se dice: hace posible la encarnación del Hijo de Dios. Claro, si María no hubiese nacido, donde podía haber adoptado nuestro Señor un cuerpo humano, ¿no? Creado en el vientre de María. El que porte la imagen y la semejanza de Dios hace posible estas cosas, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios, y vemos que Cristo es la imagen de Dios. Lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, en el 2:9, Génesis 1:27 también, cuando dice imagen y semejanza de Dios, de Él procede, de Él y plasmada en el ser humano. Y vemos eso, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces vemos ahí también que Cristo es imagen de Dios y hay una relación que guarda con la creación del ser humano. Punto 2 dice: el Hijo es semejante a todos los seres humanos excepto en el pecado. Y es semejante, ¿por qué? Porque también porta en su lado humano, con la voluntad, con esa capacidad mental, esa capacidad social, esa capacidad moral. Entonces vemos eso también, esa semejanza. Es semejante en todo, casi en todo el ser humano, excepto en el hecho del pecado, ¿no? Porque nuestro Señor es impecable, libre del pecado, ¿no? Él es el sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, que se puede compadecer con nosotros porque ha sufrido todo, pero sin pecado, ¿no? El propósito de la creación del hombre. Y aquí hay dos puntos importantes que revisar. Con respecto al propósito por el cual Dios creó al hombre, sabemos que porta la imagen y la semejanza de Dios. Eso trae dignidad al ser humano, dignidad, ¿no? La mujer recobra también dignidad a nuestros ojos por ser imagen y semejanza de Dios. A su vez, no podemos vulnerar físicamente a otro ser humano, no podemos dañar a otro ser humano, no podemos perjudicar a otro ser humano, porque hay una fuerte convicción con respecto a una verdad que estamos conversando ahora, y es que porta la imagen y la semejanza de Dios.
Dios, ¿por qué creó al hombre? Dios, ¿por qué creó al ser humano? ¿No? Podría alguien tener una idea equivocada con respecto a esto y pensar que Dios necesitaba compañía, ¿no? De un universo tan grande, él, el único ser, podría sentirse muy solo, pero eso es eso que se está diciendo ahorita dista mucho de la realidad, porque Dios no creó al hombre porque necesitara algo del hombre, y hemos visto en Génesis capítulo 3 que se presenta el Lazar ardiendo a Moisés y le dice: yo soy el que soy, ¿no? Jehová, él es el ser que existe por sí mismo, así que él no necesita la asistencia de un ser humano. Juan capítulo 5, versículo 26, vamos a observar. Juan capítulo 5, versículo 26. Y dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esto es muy claro, ¿no? El Padre dice existe por sí mismo, el Hijo existe por sí mismo, el Espíritu Santo existe por sí mismo, en síntesis, ¿no? Eh, la deidad, la divinidad, nuestro Señor, ¿no? Existe por sí mismo y no necesita de nosotros. La antropología bíblica, según las escrituras, nos hace ver y llegar a poner unas bases firmes sobre nuestras vidas, y es el hecho de respetar a los hombres por tal imagen y la semejanza de Dios. Es entender que el ser humano no es el centro de atención. Dios no necesita del ser humano, Dios lo creó por una razón específica y es para su gloria, ¿no? Isaías 43, versículo 7 dice claramente. Isaías 43, 7. Dice: porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, ¿no? Y vemos claramente la valía que, que, que Dios observa en el ser humano. Y el versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice. O sea, él se autodenomina creador sobre la humanidad, y eso ya lo hemos visto en varias oportunidades, la verdad que creemos. Pero lo que resalta aquí es que para gloria mía los he creado, ¿no? El ser humano ha sido creado para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Y esa es la respuesta. El ser humano, ¿por qué tiene esa insatisfacción que se perdió cuando Adán y Eva pecaron en el Edén? Es porque ahora comienza a perseguir sus propios deseos y ha olvidado satisfacer a Dios. Y cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios es cuando encontramos esa plena satisfacción de la vida. Vamos a buscar otros pasajes más. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. No, todo lo que Dios ha creado ha sido por Él, para Él, de Él. Así que es obvio entender que así hemos sido creados para la gloria del Señor. Vemos también que la antropología bíblica nos enseña algo interesante con respecto a lo creado, ¿no? A nosotros como creación. Y es algo importante que reconocer aquí, que es ahora que estamos en Cristo, el ser humano puede recuperar en cierta medida lo que en el Edén se perdió, ¿no? Y vemos en Romanos capítulo 8, versículo 29, eh, vemos que el propósito final de Dios para con
los creyentes es hacernos similares a Él. Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Y entonces vemos claramente que el propósito de Dios es hacernos semejantes a su Hijo, Cristo Jesús. Segundo punto, la comunión con Cristo nos va transformando su semejanza. Nos va transformando su semejanza. Segundo de Corintios 3:18. Segundo de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y que vemos que somos transformados poco a poco, y es una certeza en nuestra vida, seremos transformados de gloria en gloria, dice. ¿Qué más podemos observar? Punto C. En Cristo no nos falta nada porque estamos siendo renovados continuamente, dice Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3, 9 al 10 dice, no mienten los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí vemos claramente cómo el Señor obra en la vida de los creyentes, y uno de los mandatos que Pablo da es revestirnos del nuevo, de la nueva creación, que es conforme a la voluntad de Dios. Y vemos de forma interesante cómo el Señor renueva a los que son suyos. Vemos uno de los atributos interesantes de esa transformación en la vida del ser humano. Entonces, de alguna otra forma, somos renovados en nuestro entendimiento, de alguna otra forma, la comunión con Cristo va transformando no solamente nuestra mente, sino nuestra vida entera, va transformando, va siendo transformada, va siendo tocada, va siendo más sensible. Dios va usándonos más a medida de eso. Y como Dios viene trabajando en nuestras vidas, transformándolas, ¿no? Renovándolas continuamente. Llegamos a nuestro último punto, y es la naturaleza del hombre, y vamos a ver lo que es la constitución del hombre, ¿no? La constitución del hombre. Hay dos aspectos grandes, dos rasgos grandes con respecto a postulados de la constitución del hombre. Y el primero es la tricotomía y la segunda es la dicotomía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene estas palabras? Bueno, vienen del griego tricha, la palabra tricotomía, viene del griego tricha, que significa tres partes, y temno, que significa cortar, ¿no? Cortar. O sea, el ser humano para los tricótomos está dividido tanto en alma, espíritu y cuerpo, y estas tres cosas coexisten dentro del ser humano, ¿no? Hay algunos textos bíblicos que los que abrazan esta posición creen, ¿no? Y como dije, hay dos posturas con respecto a eso, la tricotomía, alma, espíritu y cuerpo, los dicótomos, que solamente son parte material y inmaterial, pero sin embargo es algo que podemos revisar porque hay base textual también para esto. Sin embargo, no es muy concluyente. Pero observemos, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que le llama, fiel es el que le el que cumplirá todas estas cosas, ¿no? El que lo hará, dice.
¿Qué más podemos observar aquí? Aquí vemos una base para la tricotomía, ¿no? En las partes que secciona Pablo aquí el cuerpo, que es en espíritu, alma, cuerpo, dice, ¿no? Ahí vemos esto, tanto el espíritu, el alma y el cuerpo. En Hebreos 4:12, vamos a ver estos dos pasajes, Hebreos 4:12. Dice, porque las palabras de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra a partir del alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí también se menciona claramente lo que es alma, lo que es espíritu. Ahora, ¿por qué, ¿por qué no la tricotomía? Porque vemos una inconsistencia con respecto a otros pasajes bíblicos que podríamos observar, que podrían echar abajo este postulado, ¿no? Por ejemplo, Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y aquí no vemos una tricotomía, ya vemos casi una cuatricomía, ¿no? En el sentido de que aquí Marcos, eh, o sea, Jesús está hablando en el libro de Marcos y no solamente está viendo lo que es el alma, sino que ve ahora corazón, alma, mente, fuerzas. Vemos a una inconsistencia, ¿no? La Biblia no solamente menciona esto de alma, espíritu y cuerpo, también hay excepciones como esta, ¿no? Donde menciona el corazón, donde menciona eh, 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 y vemos claramente la aplicación de las fuerzas, vemos claramente la mente, dice el corazón. Eh, Mateo 22:37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma y con toda tu mente. ¿No? Aquí vemos alma, corazón y mente. Y el Señor Jesús pareciera que, que se, no sé, que se contradice. No, no, nada que ver con eso. ¿Cómo es entonces es que entendemos la separación que hacen algunos escritores bíblicos y nuestro Señor Jesucristo con respecto al alma, el espíritu y el cuerpo? En los dos pasajes leídos anteriormente, eh, aún el de Primera Tesalonicenses de Pablo, Pablo está hablando en ese pasaje que él desea que de forma integral el creyente sea bendecido, ¿no? Entonces ahí se secciona para hacer ese énfasis, ¿no? Para hacer ese énfasis. Cuando habla Hebreos 4:12 con respecto a que la palabra de Dios es viva y eficaz, se refiere a que el Espíritu opera de forma interna, ¿no? Haciendo la, la eh, mostrando claramente el término alma-espíritu, ¿no? Atraviesa el alma, el espíritu, en el sentido de que la Biblia opera a nivel interno, ¿no? En lo que sabemos, si nosotros tenemos una pierna rota, vamos al doctor para que nos cure, tenemos una herida, nos curamos, tenemos un corte, nos curamos. Externamente podemos, la Biblia, nosotros externamente podemos vernos, curarnos, pero la Biblia trabaja de forma interna en nuestros corazones y eso implica las frases alma, espíritu, ¿no? Y los pasajes que hemos leído en Marcos, en Mateo, con respecto a las palabras de Jesús, ¿no? El énfasis que menciona de amar con el corazón, de amar con el alma, con las fuerzas, con la mente,
solamente es un énfasis muy marcado para entender que de forma integral debemos amar a Dios, ¿no? Y no tanto porque Jesús o los escritores bíblicos estén presentando una tricotomía, una cuatricomía y otros componentes más al ser del ser humano. Ahora, el corazón existe, el alma existe, eh, las fuerzas existentes en el ser humano, pero ya hemos visto que la forma del contexto también determina cómo se están empleando aquellas palabras, ¿no? Esa terminología. Así que tiene ciertas debilidades muy marcadas lo que es la dicotomía. Y sin embargo vamos a ver ahora la dicotomía, ¿no? Aquí el plano de la dicotomía nos muestra básicamente una parte material y una parte inmaterial. Y en qué reside esta gran verdad de las escrituras. En Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, y bueno, ya lo habíamos leído como Dios forma al ser humano, pero vemos aquí dos cosas interesantes, ¿no? El polvo de la tierra forma la parte material, pero la parte inmaterial es otorgada por él en el hálito de vida. Así que vemos, si queremos pensar en cuál es la constitución, ¿no? a, a, del ser humano, ¿no? Hablando de la antropología, vemos solamente dos aspectos, ¿no? El aspecto material, la carne, los huesos, ¿no? El ser, lo que es tangible, y la parte inmaterial, que es el alma, ¿no? Que Dios ha otorgado a los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos algunas formas de uso en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47. Dice Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y vemos esa forma intercambiable que utilizan en la palabra de Dios, ¿no? Eh, Aquí vemos un paralelismo en el hebreo, y a eso que se refiere al hecho de que lo que está haciendo María simplemente es sobreenfatizar que es que su gozo y su esperanza radica de lo interno, al mencionar alma y espíritu, ¿no? Engrandece mi alma el Señor, mi espíritu, que viene a ser estos dos términos que se usan de forma intercambiable a través de la Biblia, también le adoraría, ¿no? Lo que está diciendo en pocas palabras es todo lo que yo soy adora al Señor. Y pareciera que hubiera un seccionamiento, pero solamente es un paralelismo hebreo. ¿Qué más? Vemos la similitud del ser inmaterial y el ser eh, que es material. Juan capítulo 12, versículo 27. Dice, ahora pues está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame esta hora, mas no quiero yo que esta hora llegue. Dice, ahora pues está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora, más para esto he llegado a esta hora, dice. Entonces ahí vemos que el alma está turbada, pero si lo tratamos de ver, eh, otra referencia que está en Juan capítulo 13, 21, y dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y vemos que se usa eso de forma intercambiable, ¿no? Espíritu, alma, lo vemos ahí. Por ejemplo, si vemos Hebreos capítulo 12, versículo 23, Hebreos 12, 23,
dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos profetas. Vemos aquí eh, que los espíritus están escritos, dice, ¿no? En el libro de la vida. Ahí está inscrito, dice. Pero también Apocalipsis capítulo 6, 6:9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y aquí también vemos que tanto el espíritu como el alma, ambas, ¿no?, van al cielo del Señor, ¿no? Obviamente sobre la base de que son creyentes, ¿no?, y han sido elegidos para salvación, pero vemos que ambos, tanto el espíritu como el alma, van al cielo. Capítulo 20 de Apocalipsis. ...24 dice, vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi el alma, dice, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ahí está el alma. Y vemos estas menciones importantísimas para ver que tanto el alma como el espíritu se usan de forma intercambiable en toda la escritura. Entonces, y vemos también las debilidades de la tricotomía con respecto a que se presentan más componentes, ¿no? La fuerza, el corazón, la mente, la voluntad, aparte del espíritu, alma y cuerpo. Entonces no es realmente una tricotomía, a veces vemos una cuatricomía, a veces vemos 5 componentes dentro del ser humano. Y no significa que el ser humano se divida en estos componentes. Ya hemos hablado que cuando se refiere a los textos con los cuales aparentemente se trataban de respaldar la tricotomía, viendo el contexto, analizándolos, vemos un énfasis más bien, ¿no?, de que aquella persona, aquel creyente, tiene que amar a Dios con todo su ser de forma integral, ¿no? Y eso era una forma de decirlo, ¿no? Y lo hemos revisado. Y vemos también que se usa también de forma intercambiable el espíritu y el alma para referirse a que éstas también están en el cielo del Señor. Y sí, bueno, se dijo en algún momento por ahí, habían personas que interpretaban todavía mal estos pasajes. Por ejemplo, hay un pasaje muy importante que quisiera leer, y es Eclesiastés 12:7, ¿no? Eclesiastés 12:7. Veamos también aquí, y mucha gente ha dicho, ¿no? Mucha gente ha dicho, el cuerpo se queda acá en la tierra, el alma, ¿no? Tiene que tomar la decisión de ir o va al lugar de eterna condenación o va al lugar del gozo, y el espíritu es el hálito que vuelve a él. Y muchos han sustentado con este pasaje de que se esté 12:7, pero no dice eso, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, ¿no? Y eso es una verdad porque lo hemos visto en Génesis, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nada más, no menciona una tricotomía. Se menciona solamente esta dicotomía, ¿no? La parte
material que es separada de la inmaterial en la muerte, ¿no? La parte material yace ya 3 metros bajo tierra, pasando un proceso de descomposición, ¿no? Eh, y vemos también la parte inmaterial, ¿no? No material, la parte inmaterial, es usado por Dios, ¿no? Y, y vemos esa distinción, ¿no? Aquí en la muerte, polvo, la parte material vuelve a la tierra, de donde era, el espíritu o el alma, ¿no? La parte inmaterial retorna a su creador, ¿no? Para ser o bien juzgado o bien eh, bendecido. Entonces aquí vemos algunas personas todavía están dudosas con respecto a ser tricótomos o ser dicótomos. Mi posición personal es la dicotomía. Pienso que eh, la Biblia y los pasajes que hemos leído están hablando claramente simplemente de dos aspectos dentro del ser humano, y en la parte material que podemos tocar el material que es el alma o el espíritu, ¿no? No vemos tampoco otro lugar a donde vaya el espíritu, ¿no? Eh, Sino simplemente el alma, el destino es muy básico, ¿no? Destino eterno, la condenación eterna, o el destino eterno al cielo del Señor. Entonces es muy claro con respecto a esto. ¿Qué aprendemos entonces, amados hermanos, que han llevado esta clase y me han podido acompañar en este momento tan importante con respecto a estas verdades, ¿no? Con respecto a estas verdades? ¿Qué es lo que podemos entender? Bueno, para comenzar, recordamos entonces que somos valiosos con respecto a la imagen y semejanza que portamos de Dios, ¿no? Somos valiosos con respecto a la imagen y la semejanza que portamos de Dios. Eso tiene implicancias muy importantes para con nuestra vida. Vemos también que fuimos creados para glorificar a Dios, y vemos también el énfasis, ¿no?, en las palabras de Jesús de amar al Señor con todo nuestro ser eterno, entero, disculpe. Y más bien somos una parte material e inmaterial, y eso nos debería llevar a pensar también, ¿no? Nuestra parte material, sabemos lo que va a pasar con el pasar de degradación por el pecado. Va a morir, va a enfermarse, va a debilitarse y moriremos. Pero sin embargo, con respecto eh, a lo que es la parte material, le espera solamente un solo destino, ¿no? Es el cielo del Señor o la condenación del Señor. Y pues por ello que por portar la imagen y la semejanza de Dios, el ser humano cobra cierta valía a los ojos de Dios, ¿no? Y lastimosamente el pecado en los seres humanos desmerita siempre eso, pero la verdad es que el ser humano es demasiado importante para nuestro Señor. Así que, amados hermanos, esto fue todo de la clase de hoy de Antropología Bíblica. Espero que Dios les bendiga, cuídense mucho, y si ya estás viendo este video, ya hay tareas asignadas para esta semana y también la separata para que pueda ser vista y leída. Gracias, hermanos, amados hermanos. Dios les bendiga enormemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.